después de 6 días de permanecer internado en el sanatorio de Otamendi, finalmente la que habló, la voz más autorizada, Marina Charpentier, sobre el estado de salud de su hijo, de Chano. Mirá lo que decía con Jorge Lanata en Radio Mitre. La mamá de Chano rompió el silencio. Sigue en terapia intensiva y está entubado, porque tiene una infección. Hay una cantidad de chanos y de madres pidiendo por favor que hagan algo. Dando por tierra con las especulaciones y rumores sobre la internación y estado de salud de Chano Charpentier, finalmente Marina, su madre, rompió el silencio, contando al detalle qué es lo que realmente está pasando con su hijo. Un grito desesperado de ayuda para Chano y para todos los que atraviesan esta misma situación. ¿Cómo está Chano? Sigue en terapia intensiva y está entubado. Cuando se despierte, que se va a despertar sin dudas, él está con un tubo, porque tiene una infección y entonces está bajo antibióticos, una complicación en el pulmón. Le hacen un screening toxicológico y que eso determina si él está limpio o no, de todo, desde alcohol, marihuana, cocaína, todas las sustancias. Siempre dio negativo. Mi hijo estaba limpio y estaba bien. El día que lo internaron, el día anterior y 2 días antes, él estaba en su casa trabajando, ensayando, haciendo lo que más le gusta, que es su trabajo, su dolor, su angustia. Bueno, quiero decir algo porque si hacemos un poco de memoria y buscamos en archivos, sabemos que Chano estuvo en el casamiento de Jorge Lanata con Marco Vecchio, la doctora Claro. Marco Vecchio, y tenía una relación, incluso Lanata lo sienta en su propia mesa en determinado momento con la compañía de Mauricio Macri, que también asistió a esa boda. Quiero decir el porqué de la confianza también de Marina hacia Lanata para buscar en ese micrófono, digamos, la pregunta medida y también la declaración pausada. Nos acompaña esta noche Carlos Damín, que es jefe de toxicología del Hospital Fernández. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, gracias por venir. Ustedes? ¿Nos puede contar qué es lo que le está pasando a Chano escuchando a su propia madre, a Marina Charpentier? Mire, desconozco qué es lo que le pasa a Chano porque no es mi paciente. Puedo decirle lo que le puede pasar a muchos otros consumidores de sustancias. Por ahí la gente cree que el consumo de sustancias es una cosa aislada, que alguien consume una sustancia y eso genera un efecto que va deteriorando el sistema nervioso central, el cerebro, y eso es así. Pero en muchos casos, podríamos decir, en muchos realmente casos, hay una patología de base, hay una enfermedad de base, una enfermedad psiquiátrica, podríamos decir, de base, que hace que la gente además consuma sustancias y ese otro consumo de sustancias desestabiliza a una persona que está agarrada de alguna manera precaria, se puede decir. Sustancias legales, perdón. La segunda serían sustancias legales. También pueden ser sustancias legales o ilegales, pero digamos que hay muchas personas que están como con lo justo con su salud mental y que frente al consumo de una sustancia se desestabilizan. Ese puede ser un motivo de desencadenar esa desestabilización o puede haber otros motivos que también desestabilicen a una persona. Entonces eso es lo que los médicos muchas veces llamamos patologías duales, es decir, no hay una sola cosa, no hay un solo problema, no hay un consumo que termina desbordando a la persona, sino una enfermedad de base que hace que la sustancia lo termine desbordando. Daniel, vos tenés Sí. información. A modo de info de lo que es el parte diario, Sí. ya contó la mamá que él está intubado, sin conocimiento y demás. Sí puedo aportar que hoy le hicieron estudios de laboratorio de rutina para controlar el ionograma. ¿Está correcto? Y que todos los estudios dieron dentro de los valores. Como buena noticia, si se quiere. El laboratorio por ahora no está alterado y dio dentro de los valores para un paciente con estas condiciones, ¿no? Sí, digamos que, a ver, hay muchos parámetros que se miden cuando uno tiene una persona internada. Se mide la función renal, se mide cómo está el hígado funcionando. El ionograma mide un poco cuál es esa función renal, porque mide básicamente cómo está el sodio, cómo está el Además, él tiene potasio. un solo riñón. Exactamente. Porque el otro lo perdió en el balazo. Y lo que sí es clave aquí, que ya lo contábamos ayer, que en las próximas horas él pueda volver a respirar por sus medios, ¿no? Eso es... Vuelvo a repetir que desconozco Claro. puntualmente cómo está Ahora, él, porque no es mi paciente. Bueno, pero la madre dijo que está intubado Ujú. por una insuficiencia respiratoria. También, ¿por qué se va sobre la ley de salud mental? Hoy estoy hablando con algunas autoridades de salud
y me decían que hay un error de concepto porque están pidiendo cambio en la ley cuando lo que dice la ley no es que, digamos, el paciente debe ser internado sí o sí cuando no está bien. ¿Qué significa esto? Que el paciente, si está entregado por un amigo, por una persona cercana a un familiar, tiene que aceptar la internación más allá de que se niegue o no se niegue, y que eso está contemplado en la ley que está en rigor y que no se aplica y que se desconoce esa ley. ¿Esto es así? Podríamos decir que sí. A ver, la ley que tenemos, la ley actual, que ya no es nueva porque tiene como 12 años de vigencia, es una herramienta que puede ser perfectible, eso no hay lugar a dudas. El tema es que muchas veces lo que se le cuestiona a la ley sin conocerla es que no permite internaciones involuntarias. Es frecuente que en situaciones complejas por consumo de sustancias la familia quiera internar involuntariamente a una persona y esa persona por ahí dice, yo no me quiero internar. Bueno, en este caso la ley lo que prevé claramente, y me parece que está muy bien, es que sean por lo menos 2 profesionales de distintas disciplinas los que deciden una internación, y claramente la ley dice por una situación de riesgo cierto o inminente, para sí o para tercero. Es decir, una persona que no está bien de su salud mental y que alguien cree que requiere ser privado de su libertad, como decía el invitado anterior, hay que mirar con mucha claridad si vamos a privar a alguien que lo que dice es, yo quiero fumar marihuana, por ejemplo, y la verdad es que uno puede decirle, a ver, si es mayor de edad y no comete un ilícito cuando está bajo el efecto, podríamos decir, ¿por qué? ¿Quiénes somos para obligarlo a internarse en desacuerdo con él? Entonces, la ley dice, tiene que haber 2 profesionales de distinta disciplina para decidir una internación, una persona con características para ser internado, para ser privado de esa libertad, y un juez que ordene la internación. Pero, y además... y acá... y que además eso sea evaluado con cierta frecuencia. Cuando eso se cumple, Más difícil que un juicio oral, eso. No. Nosotros en el Hospital Fernández internamos de forma involuntaria todas las veces que precisamos internar. Le diría que es posible que hoy tenga 3 pacientes internados con involuntarias. Doctor. Lo que pasa es que se requiere profesionales que pongan la firma, que decidan que una persona... Exactamente, y que después, bueno, se vea cómo se sigue con esa persona. Y tiene que haber familia en el momento de internación, porque ¿qué pasa con alguien que es adicto, tiene una crisis y no tiene ningún familiar al lado? ¿Quién se tiene que hacer cargo de eso? ¿Quién agarra la pelota? Un juez. Primero un médico que decide llevarlo a un hospital y a continuación se da cuenta al juzgado, el juzgado ordena la internación. Es decir, no hace falta, en una crisis de urgencia no hace falta. Ahora, tiene que haber profesionales que evalúen y que consideren que es indispensable eso. Y quiero decir algo más en relación a la ley de salud mental, que en realidad una de las fallas que tiene la ley de salud mental es que la ley prevé un aumento del presupuesto en salud mental que no se le ha otorgado. Doctor. Entonces, si se le otorgara ese presupuesto, probablemente la ley funcionaría mucho mejor. Justamente le quiero hacer una pregunta respecto de un caso que no sé si usted estaba en función, pero que es respecto del Hospital Fernández, de alguien que es, bueno, gente conocida de todos nosotros, que es Antonio Grimau y Leonor Manso, y su hijo que estaba internado en el Hospital Fernández por un tema de salud mental, justamente, desconozco exactamente el diagnóstico, pero el chico, por decisión propia, firmó su consentimiento de salir un día de una tormenta tremenda en Buenos Aires y terminó muerto. Entonces... No firmó la salida. No firmó la salida, ¿se les escapó? Conozco muy de cerca el caso. ¿Se les escapó? Sí.